alcañizanos, en nombre del Ayuntamiento de Alcañiz y en el mío propio, mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a todos vosotros por vuestra presencia en este 80 aniversario del bombardeo de Alcañiz. La tarde del 3 de marzo, una tarde soleada como esta, nuestra ciudad tuvo la desgracia de sufrir uno de los 47 bombardeos que se realizaron durante la Guerra Civil Española. Para nosotros este fue el peor de todos, porque fue contra nuestra ciudad. Aquella tarde muchos alcañizanos estaban realizando las tareas agrícolas cuando un escuadrón de la habitación italiana descargó sus bombas sobre nuestras familias, sobre nuestros amigos, sobre nuestros vecinos. Algunos de ellos hoy tenemos el honor de tenerlos aquí junto a todos nosotros en este acto conmemorativo y quiero expresarles mi más sentido agradecimiento. En una guerra civil no hay vencedores ni vencidos. Cuando se produce una guerra, todos pierden. Lo vivimos en Alcañiz con nuestros vecinos. Las bombas, con su aterrador sonido, no distinguieron entre ricos ni pobres, ni entre jóvenes ni mayores, ni entre hombres ni mujeres. Solo causaron muerte y destrucción sin distinción alguna. Es por ello que la conmemoración de este aniversario no debe servir para reabrir las heridas ni para alterar la paz social, ya que precisamente este sería el peor homenaje que podemos dar a las víctimas de la barbarie de lo ocurrido en nuestra ciudad. Esta catástrofe debe servir como ejemplo para no caer en los errores del pasado y como refuerzo hacia nuestra Constitución de 1978, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. Este fue un claro ejemplo de acuerdo que nos ha brindado el mayor periodo de paz de nuestra historia moderna. Los representantes públicos debemos recordar estos hechos. Es nuestra obligación no dejarlos caer en el olvido y deben convertirse además en nuestra mayor motivación para hacer políticas encaminadas a unir nuestra sociedad, alejando definitivamente los fantasmas que nos llevaron a estos trágicos acontecimientos y que conmemoramos en este día. Para finalizar, me gustaría dirigirme a todos vosotros, a todos los alcañizanos, ya que vosotros sois un ejemplo de sociedad que vive en concordia, haciendo fiel y reflejo de lo que ha sido nuestra ciudad a lo largo de los siglos, desde los pactos de la Concordia de 1412 hasta nuestros días. Nuestros concejales son ejemplo de acuerdo y nuestros vecinos de convivencia y de respeto. Todos ellos son valores que debemos cuidar desde la institución que represento y trasladar a toda la sociedad alcañizana, porque estoy convencido de que estos valores nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida en una sociedad más justa y más solidaria. Muchas gracias.